Muy bien, me han encomendado, ¿verdad? Hablar sobre la hermenéutica y en una ocasión, ¿verdad? Hace muchos años, yo tuve la oportunidad de dar esta clase en MISPA, pero como han pasado tantos años, me puse a refrescar un poco el conocimiento sobre lo que es la hermenéutica y eso es lo primero, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes. La hermenéutica es básicamente la metodología que tiene como objetivo el hacer comprensible los mensajes de los textos a los hombres de hoy. Sabemos que la hermenéutica tiene dos divisiones. La primera es la que aclara el sentido de los textos y la segunda es la que nos dice cómo esos textos se relacionan con nosotros, o sea, la aplicación. Y ya empezando, pues ya nos damos cuenta que entonces la exégesis viene siendo una parte de la hermenéutica. Y quisiera, ¿verdad? Comenzar esta exposición diciendo que la exégesis, muchas veces la práctica es otro nombre para referirse a la hermenéutica y que son todas esas reglas y todos esos principios que nos ayudan a interpretar correctamente la Sagrada Escritura, como bien expresaba el compañero Guillén. Y lo primero que quiero tratar es qué es un predicador. ¿Qué es un predicador? Y tenemos que un predicador es básicamente un vocero de Dios, alguien que ha sido escogido y llamado, no para compartir sus ideas u opiniones, sino el mensaje transformador y lleno de vida que procede del corazón de Dios. De ahí que la herramienta principal del predicador obviamente es la Biblia. Pues la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero entrar en un punto que quizás me voy a salir de los dos bandos que dominan en el cristianismo hoy en día sobre este tema. Y voy a tratar de responder la pregunta: ¿puede Dios hablarnos a través de otros medios? ¿Puede Dios hablarnos a través de otros medios? Y le voy a dar una respuesta que quizás no va a satisfacer a muchos, como le dije, a ninguno de los dos bandos. Y es que yo creo que sí, yo creo que sí. Dios, es un ser personal y como soberano él hace lo que él quiere. Pero todo mensaje que pretenda venir de parte de Dios está sujeto a una rigurosa evaluación escritural. La Biblia, ¿verdad? Nos advierte, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, no creas a todo espíritu. Y en 1 de Corintios 14, 29 dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Por otro lado, cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos allí, eso es palabra de Dios, sí o sí. La Biblia, amados hermanos y compañeros, es, como dice segunda de Pedro 1, del verso 19 al 21, la palabra profética más segura. Cristo es el verbo, el verbo en griego es logo, que significa palabra, significa tratado, discusión, estudio. Y hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre Cristo, decía que en él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué se supone que significa eso? Eso significa, entre otras cosas, que todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios está definitivamente revelado en Jesucristo. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Lo que dije anteriormente. Efectivamente, Dios puede hablarnos a través de otros medios, pero si no lo hiciera, lo que dice la Biblia es más que suficiente para guiarnos a la salvación y ayudarnos a crecer espiritualmente. Entonces aquí podríamos nosotros hablar de uno de los puntos más sobresalientes de la Reforma Protestante. Ustedes saben que la Reforma Protestante tenían 5 frases en latín que se le llama las 5 solas. Y la primera precisamente dice sola escritura. Yo creo que la iglesia del Señor y los líderes, el pueblo de Dios en general, tiene que volver nuevamente a este concepto tan importante que es la sola escritura. ¿Y qué significa esto de sola escritura? Bueno, que solamente a través de la escritura se pueden establecer las doctrinas y las prácticas de la iglesia. No descartamos que Dios puede usar a una persona en profecía o que le dé un sueño, pero solo la escritura es la base de autoridad incuestionable de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso en Colosenses 2:10, el apóstol Pablo nos decía que en Cristo, en esa palabra encarnada, estamos completos. No sé cuántos se atreven, ¿verdad?, a poner un amén ahí bien grande en el chat, pero de verdad que en Cristo nosotros estamos completos. Y quisiera considerar un punto que parecería demasiado obvio para merecer discusión, pero debido a todas las cosas que mencionó el compañero Guillén en su exposición, que estamos observando en el día de hoy, en lo que se llaman ser predicadores de la palabra, tenemos que enfatizarlo. Y es la importancia de que nuestra predicación sea bíblica. Sabemos que la palabra de Dios tiene una efectividad sin igual. No digamos que otro tipo de conocimiento, otro tipo de información puede instruirnos, puede ayudarnos de alguna manera, pero la palabra de Dios es lo más grande y lo más poderoso que Dios nos ha entregado a nosotros como iglesia y como siervos de él. Y ya ustedes conocen estos pasajes que escribí ahí, Isaías 55, del verso 10 al 11, y Hebreos 4:12, ¿verdad?, que dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Tanto la salvación de los perdidos como el crecimiento espiritual de los creyentes depende de que se use la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder santificador. Ahí encontramos en
en Primera de Pedro 1:23, ¿verdad? Siendo renacido, decía Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. De la misma manera, la santificación del creyente necesita la aplicación correcta y eficaz de la palabra de Dios. Pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones. Un mensaje bíblico no es simplemente el que usa muchos textos de la Biblia. Porque si fuera así, entonces nosotros tendríamos que decir que el mensaje de los testigos de Jehová es bíblico, porque yo creo que no hay un grupo religioso que cite más la Biblia que ellos. Y nosotros sabemos que no es un mensaje bíblico. Entonces, ¿dónde es que está la clave? En lo que precisamente estamos discutiendo en esta conferencia. La clave está en la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Porque como decía el texto base de este taller, el Señor le dijo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien. Bueno, la palabra que se utiliza ahí es cortar bien, que implica que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente para interpretar correctamente la palabra del Señor. Porque nosotros no sabemos lo serio que es esto. No es cualquier cosa lo que estamos compartiendo. Y cuando nosotros, amados hermanos y compañeros, no interpretamos bien la Biblia, no sé si estamos conscientes de esto, estamos cometiendo el mismo pecado que cometieron los falsos profetas de antaño, que decían que Dios había dicho algo cuando no era eso realmente lo que Dios estaba diciendo. De ahí, entonces, tenemos que decir que para ser un buen predicador, primero tenemos que ser buenos intérpretes de la Biblia. Por eso es que el orden, ¿verdad? Era otro, pero yo le pedí al hermano compañero Abimael, ¿verdad? Que pusiera el compañero Guillén primero, que me daba la impresión de que tenía yo demasiado, no quería que a él se le quedara nada. Pero primero se interpreta y luego se procede a organizar las ideas, luego se procede a preparar el sermón. Ese sería el orden. Porque nuestro objetivo, como dije hace algunos momentos atrás, es que nuestro mensaje sea bíblico. Y para beneficio, ¿verdad?, de los que están conectados, les comparto lo que se entiende por un mensaje bíblico. No sé si ustedes recuerdan esa definición sacada de un libro, ¿verdad?, que se estudiaba en MISPA, el Sermón Eficaz, donde decía, ¿verdad?, el autor muy correctamente, y observemos los detalles, un mensaje bíblico es aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia. Ahí vemos que lo primero que viene es la interpretación.
Cuando usted interpreta bien, entonces usted es capaz de derivar el tema del texto. Porque se supone que el texto es la raíz del tema. Y un sermón ideal sería aquel que el tema es igual a la idea central del texto. Una vez usted ya ha derivado su tema del texto, entonces usted procede, como dice ahí muy claramente la definición, a desarrollar el tema. Y hay dos maneras, ¿verdad?, de desarrollar el tema. Usted puede desarrollar el tema partiendo del tema mismo. En tal caso, el mensaje sería un mensaje temático. O usted puede desarrollar el tema utilizando las ideas que aparecen en el texto. Y en ese caso sería un sermón textual. Pero algo que usted tiene que tomar en cuenta también cuando usted desarrolla el tema es que usted no va a compartir solamente la verdad de ese texto, sino que usted sabe que esa verdad está en armonía con lo que dicen otras partes de la Biblia. Por eso dice que es muy importante que nosotros desarrollemos el tema en conformidad a la enseñanza general de la Escritura. Y finalmente, usted debe decirle a su audiencia qué tiene que ver eso con ellos. Porque si usted sencillamente trae el significado, pero no le dice a la gente qué tiene que ver eso con ellos, pues sencillamente información. Pero el punto, ¿verdad?, de la predicación cristiana es que la Biblia no solamente le habló a los autores, a los destinatarios originales, debo decir, sino que le sigue hablando a las personas en el día de hoy, y particularmente a los cristianos. Entonces quedamos que hay cinco pasos importantes cuando uno está preparando un sermón, un mensaje, y esos 5 pasos son la elección del texto. Después que ya usted tiene el texto, usted tiene que interpretar correctamente el texto. Una vez que usted interpreta bien el texto, puede derivar del texto el tema, porque obviamente el texto es la raíz del tema, o debería ser la raíz del tema. Después usted va a desarrollar ese tema, que lo puede desarrollar partiendo del tema mismo o utilizando las ideas provistas en el texto. Y finalmente usted va a aplicar el tema. Y se pone la aplicación al final, pero muchas veces es conveniente ir explicando e ir aplicando en la medida que se va desarrollando el mensaje. Y después se hace una recapitulación o una especie de resumen y una aplicación final, porque eso hace el mensaje mucho más atractivo e interesante. Entonces hay diferentes maneras, ¿verdad?, que usted va a usar para elegir el texto base. Lo primero sería
elegir primero el tema, aunque no es lo ideal. No es lo ideal porque hay que tener un conocimiento bíblico bastante amplio para poder hacerlo en esa manera. Entonces, una vez usted tiene el tema, es el tema el que lo guía a usted en la elección del texto. Pero vuelvo y repito, esa no es la manera ideal. Otra manera que usted puede escoger su texto base, si se planifica una serie de sermones sobre algún libro de la Biblia. Yo no he hecho esto mucho, pero lo he hecho en un momento dado en mi ministerio. Entonces, es el orden de los textos en el libro lo que va a determinar el texto base. Esa sería otra manera de usted elegir el texto. Otra cosa que nos ayuda en la elección del texto es preguntarnos qué es lo que queremos lograr. Porque depende de lo que usted quiera lograr, en otras palabras, del propósito, es que usted va a elegir el texto. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a mencionar los 6 propósitos principales de la predicación, porque yo creo que todo predicador tiene que tener la meta de predicar de todas las partes de la Biblia en un momento dado y predicar basado en uno de los 6 propósitos o cubrir los 6 propósitos en un ministerio. Sabemos que hay predicadores, ¿verdad? Que traen mucho mensaje doctrinal, otros que traen mucho mensaje de dar aliento, de motivación, pero lo ideal sería poder predicar de todas las partes de la Biblia y poder predicar también por cada uno de los 6 propósitos de la predicación cristiana, que las vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente, muchas veces no somos nosotros los que elegimos el texto, sino que en ocasiones es el texto el que nos elige a nosotros. Yo quiero explicar esto, ¿verdad? Pues no, yo no soy de los que recomiendo que las personas usen la Biblia como una lotería mágica. Ustedes saben que hay una cosa jocosa que se dice de una persona que comenzaba a pedir la voluntad de Dios y a barajear las páginas de la Biblia y ponía el dedo. Y ahí el dedo le cayó donde decía Judas se ahorcó. Y dijo, ay, Señor, gracias, Padre. Y siguió buscando y después puso el dedo otra vez. Ve tú y es lo mismo. O sea, eso no es una manera recomendable, ¿verdad? De acercarnos nosotros a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Pero hay ocasiones donde usted no está buscando nada, pero de momento hay un texto, ¿verdad? En la escritura que yo digo que el texto salta y lo golpea. No sé cuánto entienden esa expresión cuando digo el texto. Es como que el mismo Espíritu Santo le resalta el texto. Es como Dios diciéndole a uno, esto es para ti hoy, o Dios sugiriéndole, ¿verdad? De que en un momento dado hable basado en ese texto. Entonces, estas son diferentes maneras, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar para elegir el texto base de nuestro mensaje. Ahora vamos a ver, ¿verdad? O por lo menos a mencionar los 6 propósitos de la predicación cristiana, o por lo menos los 6 propósitos principales, que viene siendo, ¿verdad? El propósito evangelístico, que lo pusimos en primer lugar, porque esa es la misión, ¿verdad? De nosotros como iglesia, como obreros del Señor. Propósito devocional, propósito doctrinal, propósito de fortalecer o dar aliento, propósito apologético y propósito ético o moral.
Mire, yo siempre me gusta ver las cosas objetivamente. Uno quisiera, ¿verdad?, que las cosas fueran en blanco y negro, pero las cosas son a colores y a veces hay que ver los matices. Y por lo menos quiero expresar, ¿verdad?, mi opinión, ¿verdad?, referente a la predicación motivacional. Yo creo que la predicación motivacional, que sería el propósito número 4, de fortalecer, de instar a la gente a seguir hacia adelante, yo creo que sí tiene su lugar, hermano, en la predicación cristiana. Yo creo que sí. Hay un momento dado que usted necesita, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, a través de su palabra le diga, mira, siga hacia adelante, no te rinda, mira, yo estoy contigo. Yo creo que eso es muy válido. El problema está cuando lo único que usted hace es eso. Pues entonces ya, si lo único que usted hace es eso, pues ya usted no es un predicador, usted es un motivador. Pero sí, en un momento, es uno de los propósitos, ¿verdad?, de la predicación, motivar a la gente a seguir hacia adelante. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus epístolas encontramos que él exhortaba a los hermanos a mantenerse firmes, a crecer en la gracia y el conocimiento, a trabajar con ahínco, a no rendirse. ¿Cómo es que le dice a los Gálatas? A su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, o sea, no estamos viendo resultados inmediatamente, pero tenemos que seguir porque Dios está con nosotros y eventualmente vamos a ver la gloria de Dios. Y todas esas cosas son válidas. Lo importante es, como les dije, o sea, que nosotros podamos tener un balance, porque también encontramos, ¿verdad?, muchas personas que están en los extremos. Hay personas que son, que solamente es látigo y golpe. A veces es necesario traer un mensaje, ¿verdad?, donde se confronta el pecado y donde se habla un poquito fuerte para hacer despertar a la gente. Yo creo que sí, pero no se puede todo el tiempo usted estar en eso, porque pasa como al niño que lo crían a golpes, que llega un momento dado que los golpes ya ni le duelen, ni producen en el niño resultado positivo. Entonces, a mí me gusta mucho el balance que observamos nosotros en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando usted va a libros como el profeta Isaías, yo sé que el profeta Isaías hablaba fuerte en un momento dado, pero no pasaban bien 2 capítulos que estaba hablando de la restauración, estaba hablando del perdón, estaba hablando de... Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros realmente necesitamos en nuestros púlpitos es un mensaje balanceado, que se predique de todas las partes de la Biblia y que se predique bajo los 6 propósitos principales de la predicación cristiana. Ahora, vamos a ir con la mano levantada. Pastor, si me permite, solamente lo de aliento. Dios le bendiga a Pastor Negrón, Rafael, Amén. y mi esposa Suheili. En ese de aliento y consolación, creo que era una pequeñita aportación solamente, en cuanto a centrado en el hombre o centrado en Dios. Un pequeño ejemplo, como por ejemplo, estaré contigo como estuve con Moisés y qué sé yo, siga hacia adelante, siervo de Dios, porque ¿sabes? Dios te va a poner en alto y qué sé yo. Es muy diferente a decir, Jehová estará contigo por donde quiera que de esto. Entonces, decir como por ejemplo, porque Dios quiere llevarte a su propósito. Dios quiere glorificarse en ti,
para que tú te glorifiques, o sea, para que tú seas de aportación a otro, para que Dios sea glorificado. ¿Sabes? Eso. Mi aportación, si usted Sí, podría un sí. poquito. Sí, yo creo, por eso que estaba diciendo, los mensajes que nosotros escuchamos, que le gusta mucho, ¿verdad? Vamos a decirlo así, vamos a admitirlo, le gusta mucho a nuestra gente. Son mensajes, ¿verdad? Que son enfocados en nosotros, en el éxito, en que vas a, ¿verdad? Vas a ser llevado a las naciones, tu nombre va a ser conocido, los que se burlaban de ti van a ver cómo yo te voy a poner en alto, ¿verdad? Ese tipo de cosas así. Entonces está fuera de proporción. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, eventos grandes, ¿verdad? Y los predicadores que más se invitan, pues ese es el estilo, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad? Una predicación, como también decía el compañero Guillén, cristocéntrica, una predicación que se nos inste a nosotros a crecer espiritualmente, a buscar a Dios, a adorarlo, a reconocer quién es Él. ¿Ve? Entonces, todo es cuestión de entrar en un balance. En un balance. Yo estaba escuchando a un amigo, eso me impactó, referente a muchas veces a estos mensajes personales que le dan a la gente, ¿verdad? En un culto de avivamiento, le ponen la mano y casi siempre son más o menos similares, ¿verdad? No te tomen en cuenta, pero yo te voy a llevar a otros niveles, etcétera. Entonces, había un amigo, un compañero que decía, yo todavía no he escuchado a ningún profeta decirle a alguien, tú te vas a dedicar a limpiar la iglesia. El ministerio tuyo va a ser limpiar la iglesia. Todavía no he escuchado a ningún, ¿verdad? Entonces, están alimentándole el ego a las personas, ¿verdad? No es bueno. No es bueno. Porque el que tiene que ser engrandecido es el Señor. Y que la gente ame más al Señor. Eso sería el propósito devocional. Que el amor hacia Dios y el deseo de conocerle más de cerca crezca en nosotros. ¿Ves? Ese debería ser el propósito. Juan el Bautista, aprendemos Juan el Bautista, que le preguntaron, ¿quién tú eres? ¿Tú eres el Mesías? ¿Eres el profeta? No, yo soy una voz. Porque lo importante no es quién soy yo, sino el que yo estoy proclamando. Porque yo vine a prepararle el camino a él. Él tiene que crecer y yo menguar. Vamos a ver los requisitos para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y el primer requisito, obviamente, es la posesión de ciertas disposiciones espirituales. Sabemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, es un libro espiritual y hay que interpretarlo con una mente espiritual. El segundo requisito para interpretar correctamente la escritura es investigar y estudiar, y perdónenme en esa palabra, ¿verdad? Pero no encontré una mejor palabra. Investigar y estudiar la tradición interpretativa. O sea, nosotros no tenemos que hacer teología partiendo de cero. La iglesia lleva casi 2000 años trabajando con la escritura. O sea, cuando hay algo que tú ves o que tú interpretas y en casi 2000 años nadie lo había visto, pues eso es un poquito, ¿verdad? Digamos, cuestionable. Entonces tenemos la interpretación a nivel inductivo, que viene siendo
el examen minucioso de los detalles de los textos para extraer las verdades que en ella están. Y está la interpretación deductiva, o sea, donde ya usted ha recibido, ¿verdad?, de la iglesia un depósito. Ya ha habido unas interpretaciones, ya la iglesia se ha encontrado, ¿verdad?, con la escritura, ha definido unas cosas. Usted tiene que conocer eso también. Y el tercer requisito, ¿verdad?, para interpretar correctamente la Sagrada Escritura, obviamente es la adopción y el empleo de una metodología adecuada. Vamos a ver primero las disposiciones espirituales. Un corazón regenerado. Y el apóstol Pablo explicó esto muy claramente ahí en 1 Corintios 2:14, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, ¿verdad?, procesar, porque las ha de discernir espiritualmente. O sea, primero, las personas necesitan tener un encuentro con el Señor. Hay muchos teólogos que simplemente hacen una interpretación, ¿verdad?, con un método científico, una interpretación académica, pero la verdadera interpretación se extrae de las escrituras cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y vamos creciendo, ¿verdad?, en esa gracia, en ese conocimiento del Señor. Lo segundo es amor a la verdad. La segunda disposición espiritual que necesitamos es amor a la verdad. Fíjese, los reformadores, ¿verdad?, los primeros evangélicos, que son los reformadores, hablaban mucho sobre la sencillez de las escrituras. ¿Y qué yo puedo decir, ¿verdad?, sobre eso? Bueno, que lo que usted necesita conocer para ser salvo está de una manera clara y sencilla en la Biblia. Sin embargo, no podemos negar que hay ciertas partes de la Biblia que son difíciles de entender. Y no lo digo yo, lo dijo Pedro, ¿verdad?, en su segunda epístola, cuando habló de las cartas del amado hermano Pablo. Decía Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y si Pedro consideraba algunas epístolas de Pablo difícil de entender, imagínense nosotros, si Pedro las encontraba difíciles. Dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Quiere decir que hay muchas cosas que para nosotros entenderlas tenemos que trabajar bastante. Tenemos que ser constantes. Y solamente usted puede ser constante si usted verdaderamente ama la verdad. Si usted ama la verdad, usted va a pagar el precio. Usted no va a leer por encimita y ya va a sacar una conclusión. Porque si ustedes analizan la exhortación de Jesús, Jesús no dijo, lean la Biblia o lean las escrituras. El Señor no dijo eso. En Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras. Y escudriñar es más que leer. Escudriñar, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es examinar con cuidado un asunto. Entonces, eso va a requerir constancia. Y para ser constante y pagar el precio, vuelvo y repito, tenemos que tener verdaderamente amor
a la verdad. Espíritu de oración. Alguien decía, no hay verdadero estudio de la Biblia sin oración y no hay verdadera oración sin estudio de la Biblia. Las dos cosas tienen que ir tomadas de la mano. Y la cuarta y última disposición espiritual es voluntad de obedecer a Dios. Porque hay cosas que no es que sean muy difíciles de entender, es que las entendemos y como no queremos someternos a ellas, pues entonces no nos da la gana de entenderlas. Que eso fue lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina viene de Dios y yo hablo por mi propia cuenta, que es ese texto que incluía ahí. Siempre yo creo que los pastores nos hemos encontrado, ¿verdad? Personas en un momento dado en la iglesia que nos han retado. Quizás si usted ha empezado, ¿verdad? Los caminos ministeriales, quizás no haya tenido mucha de esa experiencia, pero si usted lleva bastante tiempo, ¿verdad? Usted va a encontrar de esas personas que le dicen a usted, pruébamelo con la Biblia. Pruébamelo con la Biblia. Yo me he encontrado muchas personas así. ¿Y qué yo he hecho? He sacado la Biblia y le dije, mira aquí, miren este otro lado, miren este otro lado. Y los textos han sido tan contundentes que se quedó la persona así, como muda. Y después de un rato de silencio me dice, ese texto hay que buscarle la vueltita. Entonces, muchas veces no es un problema intelectual, muchas veces es un problema moral. O sea, no queremos someternos, o sea, porque sabemos que si lo vemos, entonces vamos a tener que someternos. Entonces, no lo queremos ver. Entonces, no hay peor ciego, ¿verdad? Que el que no quiere ver. Pero la exposición, decía el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. Y hay que alumbrar el camino, ¿verdad? De nuestros hermanos en Cristo. Este punto, ¿verdad? Que quizás es uno de los más controversiales dentro de los requisitos para interpretar correctamente la Biblia. El estudio de la tradición interpretativa. Esto se basa en Segunda de Pedro 1:20, donde dice que la escritura no es de interpretación privada, o sea, no es interpretación personal. O sea, Dios ilumina a la iglesia como un todo, permitiéndole a la iglesia hacer y adoptar interpretaciones que sirven, número uno, para proteger la doctrina del error y número dos, como una base de comunión. O sea, estamos todos, ¿verdad?, reunidos, somos parte de una iglesia local porque se sobreentiende que tenemos un credo común. Porque definir o establecer doctrina es un trabajo de la iglesia como cuerpo, no del individuo. Todas las interpretaciones, ¿verdad?, que la iglesia ha hecho, porque vuelvo y repito, no tenemos que hacer teología partiendo de cero, porque la iglesia lleva trabajando con las escrituras casi 2000 años. Esas interpretaciones, ¿verdad?, que la iglesia ha hecho a través de su historia, que están ahí, están documentadas, las podemos buscar, las podemos consultar, han quedado plasmadas en lo que se conoce como los dogmas, los credos y las confesiones. Y
quiero aclarar porque ustedes saben que hay, no sé de dónde ha salido, porque hay una, ya cuando uno habla esa palabra dogma, ¿verdad? Ya hay como una definición que yo no sé de dónde salió la definición esa, porque no es una definición ni basada en la etimología de la palabra, ni es el significado teológico de la palabra dogma. Porque, por ejemplo, cuando uno dice esa palabra dogma, ¿verdad? La gente lo asocia con mandamientos de hombre. Y a veces encontramos, ¿verdad?, esa objeción en los miembros de nuestra iglesia que dicen, no, esos son dogmas de hombre. Y yo no sé, sinceramente, de dónde sale, quién fue el primero que mal usó la palabra dogma. No sé quién fue. Eso sería interesante investigarlo. Pero las doctrinas, ¿verdad?, son las enseñanzas tal y como están en la Biblia. Pero cuando la iglesia toma esas enseñanzas y las define de alguna manera, entonces se constituyen en dogmas. O sea, que viene siendo, y aún el libro de ese que usaba en el Instituto de Meir Perman lo decía claramente, que el dogma es la definición de la doctrina. Por ejemplo, el bautismo es una doctrina, pero cuando usted comienza a decir el bautismo hay que aplicárselo a la gente ya adulta, después que hacen profesión de fe, que tiene que ser por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ya eso cuando se define con precisión, entonces se constituye en un dogma. Entonces el diccionario teológico lo que dice es que dogma es la interpretación autoritativa de la iglesia postulada oficialmente en un credo. O sea, la iglesia como cuerpo se encontró con la palabra e hizo unas interpretaciones. Entonces, cuando usted estudia esto a nivel de teológico, se dice que hay 3 requisitos para que algo sea considerado un dogma. Número 1, su contenido se deriva de la escritura. O sea, si no está en la Biblia, no puede ser dogma. En todo caso, podría ser una norma. Número 2, son fruto de la reflexión de la iglesia sobre la verdad revelada. Y número 3, son adoptadas oficialmente por un cuerpo eclesiástico competente. En otras palabras, un momento dado que esa iglesia se reunió y discutió y dijo, esto es lo que nosotros creemos. Esto va a quedar escrito y esto es lo que cree esta iglesia, lo que sea. Entonces, hay 3 requisitos, vuelvo y repito, para que algo sea considerado un dogma. Número 1, su contenido se deriva de la escritura. Número 2, son frutos de la reflexión de la iglesia sobre la verdad revelada. Y número 3, son adoptados oficialmente por un cuerpo eclesiástico competente. O sea, hubo una gestión oficial donde la iglesia dijo, mira, después de discutir, nosotros entendemos que esto es lo que nosotros creemos. Esta es la doctrina, esto es lo que nosotros vamos a creer, lo que nosotros vamos a practicar. Ahora, estos documentos, ¿verdad? Las declaraciones dogmáticas, las confesiones, los credos, son útiles como una buena representación de la sana doctrina, pero no se consideran infalibles. Pero la iglesia tiene que tener algo escrito, algo definido. Y eso es una práctica de la iglesia desde que la iglesia comenzó. ¿Por qué era que la iglesia definía credos? ¿Por qué era? La razón era para articular de una manera clara la doctrina y proteger esa doctrina de muchas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que definir algo y tiene que tener algo escrito. Ahora, eso es útil, pero como iglesia cristiana, ¿verdad?, evangélica, nosotros no creemos que esos documentos son infalibles. O sea, esos están sujetos a una revisión a través del tiempo
a través de la Sagrada Escritura, porque las Sagradas Escrituras es la autoridad máxima de la Iglesia cristiana. Ahora vamos a hablar de los principios generales para interpretar la Biblia. Y luego vamos a ir a las reglas específicas. Y creo que uno de los principios más importantes, aceptado universalmente, es que el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento. O sea, a la luz de la revelación de Dios en Cristo. Porque recuerden ustedes que Cristo es el que abre el libro y quita los sellos. O sea, la clave de la correcta interpretación del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Eso es algo que, ¿verdad? Podríamos ir a través de la Biblia para probar esto, pues no tenemos el tiempo. Pero eso es uno de los principios generales más importantes. El segundo principio general es que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. A veces nosotros lo hacemos al revés. A veces cogemos un pasaje oscuro, construimos toda una doctrina y buscamos entonces dónde respaldarla. Pero la idea es que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Y número 3, como principio general, la Biblia se debe estudiar con reverencia y con un espíritu de oración. Aquí están las reglas, ¿verdad? Para nosotros, reglas específicas o metodología específica para nosotros interpretar. Las consideraciones textuales, eso lo voy a saltar, porque eso requiere cierto adentramiento especializado. No le recomiendo a nadie, ¿verdad?, que no tenga un adiestramiento especializado que entrara en ese asunto de consideraciones textuales. Pero los exégetas, ¿verdad?, profesionales, pues también hacen ese tipo de análisis, porque antes de hacer teología, primero hay que determinar lo que realmente decía el texto o cuál es el texto. Porque si usted no dice cuál es el texto o qué es lo que significa el texto, usted no puede hacer teología. Texto y versión, verificación del contexto literario, estudio retórico del pasaje, que es donde usted determina el género literario que pertenece el texto o el libro que está estudiando, el estudio de trasfondo cultural y el estudio del contexto histórico. Esto vuelvo y le digo, esto lo voy a saltar. Muy interesante, quizás para una conferencia sobre este tema nada más. Que para poder entender esto hay que dedicarse solamente a esto. Y vamos a entrar ahí, vamos a entrar al texto y versión. Entonces ahora les voy a decir algo muy importante. Si nosotros aspiramos a ser buenos intérpretes de la Biblia, hay algo que tenemos que tener muy claro en nuestras mentes. Y eso es que las traducciones de la Biblia son simplemente eso, traducciones. Si nosotros no comprendemos eso, y yo creo que esto es una de las cosas que está impidiendo a mucha gente poder entrar, ¿verdad?, en este asunto de la interpretación. Y para poder entender esto, hermanos, hay una pregunta que nos ayuda.
Y la pregunta es, ¿quién fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿El escritor original o el traductor? La respuesta obvia es el escritor original. Luego, la traducción es un trabajo intelectual que depende del conocimiento en los idiomas originales que tuvo el que hizo ese trabajo. Por eso es que nosotros podemos decir que hay traducciones que son mejores que otras y que posiblemente hay algún error de traducción o una inexactitud, que quizás no es un error, pero es una inexactitud. ¿Qué es lo que dice la hermenéutica? La hermenéutica dice, lo ideal sería leer el texto en el idioma original. Pues no tenemos esa dicha, ¿verdad? Esa bendición. Pero eso sería lo ideal. Muchas veces nosotros no estamos conscientes de que nuestra comprensión es limitada porque dependemos de una traducción. Una traducción que está en español antiguo y europeo. Pues ya nos acostumbramos, ¿verdad? Y así es que nos suena a nosotros la palabra de Dios. Pero no deja de ser un reto a la hora de usted entender el contenido, que es lo que realmente nosotros necesitamos. No es sencillamente recitarla de memoria, es saber qué es lo que dice ahí, qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Dios nos está mostrando. Como no tenemos la bendición de conocer los idiomas originales de la Biblia, algo que podemos hacer como alternativa, que hay muy pocas personas que lo hacen, incluyo a pastores y predicadores, y es leer el texto en diferentes traducciones. Lo que se le escapó a uno, posiblemente lo recoge el otro. O quizás la manera en que este lo tradujo me resulta a mí más comprensible que como lo tradujo este otro. Yo entiendo que litúrgicamente nosotros tenemos una Biblia, que es la que la mayor parte de las personas utilizan, que es la Reina Valera, y la razón es que fue la primera traducción completa al idioma español y que nos ha servido, ¿verdad? Hasta este momento. Yo no soy de los que ataco, ¿verdad?, la Reina Valera y le digo a la gente que no la use, ni nada de eso. Nos ha servido. Pero como predicadores y maestros de la palabra, nosotros tenemos que entender lo que la Reina Valera es. Es una traducción. Y que hoy por hoy hay mejores. Esa es la realidad. Pero tendríamos que hacer solamente un estudio para probar ese punto. Porque definitivamente hay mejores. Casiodoro de Reina, ¿verdad?, que hizo esa traducción estando bajo persecución, con pocos recursos. Imagínense en la actualidad que hay tantos recursos a nuestra disposición, que se puede analizar hasta cómo ha evolucionado el idioma a través del tiempo. Todos esos recursos están, hay mucho más manuscritos hoy en día, que si Erasmo de Rotterdam, que fue el que estableció el texto que sirvió de base a la traducción que hizo Lutero y la que hizo Casiodoro de Reina, hubiese tenido esos manuscritos que se descubrieron últimamente, seguramente los hubiera utilizado, porque Erasmo de Rotterdam, ¿verdad?, en el 1516, lo que tenía eran algunos 6 manuscritos y todos eran tardíos.
manuscritos medievales. No eran manuscritos, dicen los que saben de eso, buenos. También podemos utilizar recursos académicos que están ahí, hasta de manera digital. Decía alguien, me gustó mucho esta frase, un amigo, profesor de MISPA, decía, el pozo es hondo y se necesitan herramientas para sacar el agua. Entonces, hay muchos mitos, hermano, muchas cosas que a veces nosotros decimos que suenan espiritual, pero no tienen pie ni cabeza. Porque hay personas que piensan que si investigan, pues ya no están siendo dirigidos por Dios. Pero eso no era lo que pensaba Lucas, porque Lucas en su prólogo, ¿qué fue lo que dijo? Después de yo haber investigado todas las cosas, desde el principio me pareció bien que otros han tratado de ponerlas en orden, ponerlas yo por orden, o excelentísimo Teófilo. Y decir que él investigó, pero nosotros creemos que el que lo inspiró a iniciar esa investigación fue Dios. Y el que dirigió toda la investigación fue Dios. Fue el Espíritu Santo. Esto, si nosotros hacemos este ejercicio que les acabo de decir, esto nos permitirá ver posibles errores de traducción e intentos de los traductores en suavizar el contenido de algunos textos. Y ahí, ¿verdad? Yo le presento algunos ejemplos y serían muy bueno, ¿verdad? Que pudieran buscar esos textos. Primero, Cantares 5, ¿verdad? De verso 10 al 11. Donde dice, ¿verdad? Mi amado es blanco y rubio, pero después dice, sus cabellos son crespos y negros como el cuervo. Entonces eso obviamente nos trae una dificultad. O en qué quedamos, ¿era rubio o tenía el cabello negro? Entonces, hay traducciones, ¿verdad? Que han mejorado la forma en que se transmite al español este texto, porque ya hay consenso entre todos los que estudian estos temas de que ahí no se refería al color del pelo, sino a la piel. Y por eso es que la mayoría de las traducciones hoy en día, pues usted está interpretando ese texto porque quiere predicar quizás de ese texto o de otro texto. Eso usted tiene que investigarlo. ¿Ve? Ahora lo que dicen muchas traducciones es, mi amado es sonrosado, que se refería no al color del pelo, sino a la piel. Existen herramientas que usted puede utilizar para hacer este tipo de análisis, porque ahí la palabra, ¿verdad?, que se utiliza es la palabra Adón. Y Adón, ¿qué le suena a Adón? Adón, ¿qué le suena? Vamos a ver. Adón suena a Adán, precisamente, porque Adón quiere decir rojo. Y Adán viene de Adama, que era el barro rojo. Ahora, en hebreo, el rojo podía ser diferentes tonalidades. Y por eso es que muchos traducen esto sonrosado, pero otros lo traducen trigueño. Mi amado es trigueño. Qué interesante, ¿verdad? Pero obviamente la forma en que está traducido, ¿verdad? No nos ayuda mucho a nosotros verdaderamente entender. Igual que cuando dice blanco, realmente lo que dice es resplandeciente. Lo que podría ser, dicen muchos, ¿verdad? De los que estudian estas cosas,
una imagen, una expresión, porque acuérdense ustedes que el hebreo, como no tiene mucho vocabulario, se prestaba mucho para imágenes idiomáticas. Por eso que la mayor parte de muchas traducciones lo que dicen es: mi amado es apuesto y sonrosado. Porque en sí lo que dice ahí es resplandeciente. Algo así como cuando Moisés descendió del monte, que su rostro resplandecía, pues era que era atractivo de alguna manera. Otro caso, por ejemplo, es el caso de Colosenses 4:10, donde en este caso es el griego dice anepsio. Entonces hay una situación aquí, y es que anepsios vino a significar sobrino. Pero ya hay consenso entre todos los que estudian, ¿verdad?, el griego antiguo, que en el tiempo que Pablo utilizó la palabra quería decir primo. Por eso es que la única traducción que dice sobrino de Bernabé, hablando de Marcos, era la Reina Valera, porque todas las demás traducciones dice primo. Entonces son cosas muy interesantes, pero si usted no las investiga, usted depende de una sola traducción, usted no se da cuenta de eso. Pero cuando usted investiga, usted puede llegar al fondo del significado real de los textos. Alguien dijo con razón que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y con un pretexto usted puede probar cualquier cosa. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, con un poquito de astucia se puede probar cualquier cosa. Entonces, cuando una persona que pertenece a una secta, ¿verdad?, le va con un texto probatorio, muchas personas se convencen porque ve el texto. No, me lo probó por la Biblia. Entonces usted tiene que ver lo que dice el texto en su contexto. ¿Sí? Y el contexto de un pasaje podría ser algunos capítulos antes, algunos capítulos después. Y muchas veces hay que estudiar el libro completo para usted poder entender un texto. Entonces muchas veces no entendemos texto porque realmente lo que tenemos es pereza. Por ejemplo, hello. Es por ejemplo el famoso texto, ¿verdad?, que usan los testigos de Jehová, ¿verdad?, para probar supuestamente para probar, ¿no?, que Jesús fue creado. Dice, porque es el primogénito de la creación. Entonces, prototokos, pues claro, significa el primero, y se podría decir fue el primero creado. Pero prototokos también significaba el origen. Entonces, cuando usted lee el contexto, se da cuenta que ahí se refiere al origen. O sea, no que Jesús fue lo primero creado, sino que Jesús, o a través de Jesús, fue que Dios creó todas las cosas. Y lo dice el contexto. El contexto dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en la tierra, nada fue creado sin él. En otras palabras, o sea, no significa que él fue el primer creado, sino que él fue el que le dio origen a la creación, o que fue el instrumento de Dios para crear el mundo, porque Dios creó a través de la palabra, y la palabra es el verbo, y el verbo es Cristo. También es importante verificar otros escritos del mismo autor. Esto con preferencia, porque a veces, por ejemplo, la epístola de Pablo, que son bastantes, a veces Pablo trae una idea y esa idea es clarificada o ampliada en otro libro de él. Entonces sería importante, sí, para entender lo que es la fe en la teología paulina, revisar los diferentes textos en los libros escritos por Pablo, la epístola escrita por Pablo, que hablan del tema, para que nosotros tengamos una idea un poco más clara de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Aquí tenemos algunos textos que el contexto nos ayuda a entenderlo.
Este es uno de los más famosos, mal interpretados. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues todo el mundo lo que interpreta ahí es que los inconversos, ¿verdad?, nos están viendo y que tenemos que portarnos bien, pero realmente se refiere a los héroes de la fe del capítulo anterior, porque esta es la conclusión del capítulo 11. Entonces, como él comenzó a mencionar unas personas que se destacaron por su fe, que dieron testimonio, y era como si el escritor de la epístola a los hebreos los iba poniendo, como si fuera un pizarrón, y fulano, y sutano, y perencejo, y después dice, por tanto, o sea, ¿qué quiere decir por tanto? Por lo que dije anteriormente. Quiere decir que ese por tanto identifica este pasaje como una conclusión del capítulo anterior. Porque ustedes saben que la división en capítulo y versículo no eran parte del texto original, eso fue añadido posteriormente. Y es una división un tanto arbitraria, porque no se divide por tema, sino que el propósito de la división en capítulo y versículo era facilitar la localización de los pasajes, no dividir la Biblia por tema. Por eso es que a veces, cuando usted tiene un texto base, usted podría leer parte de un texto y un poquito del próximo capítulo, y estaría correcto, porque a veces tiene que hacerlo para poder ubicar bien la base escritural. Otro ejemplo es Filipenses 2:12. El contexto nos ayuda a entenderlo. Si usted lee este versículo y hay un compañero, ¿verdad?, pastor, que tiene un testimonio de que vio este versículo, Filipenses 2:12, en un cuadro, en un lugar, y le causó mucho temor y le dio la impresión de que definitivamente la salvación es por obra. Porque mira lo que dice ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ves? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero si usted lee el versículo siguiente, no tiene que irse muy lejos, le va a clarificar grandemente, porque el versículo siguiente dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, si usted no lee el versículo siguiente y se queda ahí solamente con ese versículo, pues va a llegar a una conclusión, ¿verdad?, equivocada. Para interpretar correctamente un pasaje de la Biblia, primero tenemos que determinar el género literario al que pertenece. Por ejemplo, la profecía, y muy particularmente la apocalíptica. Escuchen bien, la apocalíptica. Encontramos muchas figuras que se presta para una interpretación no literal. La razón es, o una de las razones, no es la única, una de las razones es que el género apocalíptico nace en un tiempo de gran persecución. ¿Ok? Entonces, cuando hay persecución, esto nos obliga a utilizar un lenguaje codificado. O sea, en otras palabras, o sea, solamente los que son parte de la comunidad lo van a entender. Pero los que están afuera, que están persiguiendo a la iglesia, no lo pueden entender. Y eso fue el caso, ¿verdad?, cuando se escribe el Apocalipsis, que estaba la persecución de Domiciano, estaban decapitando a los cristianos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y una alegoría? La metáfora y la alegoría comparten la dualidad, escuche bien, de significar una cosa expresando otra diferente. La distinción está en la duración. O sea, por lo general la metáfora es una comparación, pero una alegoría se compone de una secuencia de metáforas que a la misma vez el significado de cada una de ellas armoniza
con el significado de la composición total. El Nuevo Testamento contiene una cantidad considerable de interpretaciones alegóricas del Antiguo Testamento. Bueno, eso es un punto bastante controversial, ¿no? Pero vamos a verlo si es así o no es así. Primera de Corintios 9, del verso 9 al 10. Esto es tremendo. Yo en una ocasión llegué a decir que si ese texto no estuviera en la Biblia, era como bien difícil aceptar la interpretación que aparece ahí. Es donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que la ley decía, creo que es Deuteronomio 24, 25, 4, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo hace una pregunta retórica. Y la pregunta retórica que hace Pablo es, ¿se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? E increíblemente, ahí se disparó a esa Pablo, dice que lo dice enteramente por nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, esperando recibir. Eso es una interpretación, obviamente, alegórica. La idea, esto tiene precedente en las reglas de interpretación judías helenísticas, donde dice que Dios se preocupa por lo elevado. Entonces, cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, de acuerdo a esta regla de interpretación, cuando ustedes ponemos un animal a la izquierda y un ser humano a la derecha, pues entonces te dice, bueno, Dios se preocupa más por el ser humano. Entonces Pablo en sí no está haciendo algo nuevo, sino que Pablo se está rigiendo por unas reglas de interpretación que ya existían en el judaísmo. Es igual que Pablo era de Tarso, y ustedes saben que en la antigüedad habían 3 grandes universidades. Una estaba en Alejandría, otra estaba en Atenas y otra estaba en Tarso. O sea, cuando nosotros leemos a Pablo, nosotros nos damos cuenta que Pablo era un hombre sumamente instruido, que utilizó métodos de discusión de la filosofía griega, como por ejemplo la diatriba, cuando Romanos dice, perseveraremos en el pecado. O sea, la diatriba es discutir con un interlocutor imaginario. O sea, él hace una pregunta como si alguien le estuviera haciendo la pregunta y él mismo la responde. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Vamos a ver otra de las interpretaciones, ¿verdad?, que hace Pablo. La roca de la cual tomaron los hijos de Israel en el desierto era Cristo. El cruce del Mar Rojo representaba el bautismo. Eso está en 1 Corintios 10. No tenemos tiempo, ¿verdad?, para leerlo, pero usted puede leerlo ahí en su Biblia. 1 Corintios 10, de verso 2 al 4. En Gálatas 4, del verso 24 al 25, él habla de la historia, ¿verdad?, de las 2 mujeres que tenía Abraham, Agar y Sara. Y Pablo dice, estas 2 mujeres eran los 2 pactos. Entonces dice, Agar era el monte Sinaí en Arabia y representa a la Jerusalén actual, que ella con todos sus hijos está en esclavitud. Pero yo no soy hijo, nosotros no somos hijos de la esclava, nosotros somos hijos de la libre. O sea, nosotros no somos de la Jerusalén de abajo, nosotros somos de la Jerusalén de arriba. Este texto es un texto bien interesante que plantea inclusive algo chocante para muchas personas, y yo les exhorto a que lo lean con cuidado, porque el apóstol Pablo compara a los judíos, a los descendientes naturales de Abraham, con Ismael, y a los cristianos los compara con Isaac. Eso es para volarle la cabeza a cualquiera, hermano. Y después dice, y como sucedía entonces, sucede ahora. ¿Y cómo sucedía entonces? Que Ismael molestaba a Isaac.
Y los judíos eran los primeros que persiguieron a los cristianos. O sea, el nacido, dice, el nacido según la carne, persigue al nacido según la promesa. Estamos terminando porque el tiempo obviamente no nos da. Pero aquí están algunos de los principios. ¿Interpreto literal o interpreto figurativamente? Dice así, use sentido literal a menos que haya una buena razón para no hacerlo. En otras palabras, o interpreto literal o interpreto simbólico figurado. Bueno, eso va a depender del análisis que usted haga del texto. O sea, no podemos decir interpretemos literal o interpretemos figurado, ¿no? Eso va a depender del texto, del género literario y del análisis que nosotros hagamos del texto. Use el sentido figurado cuando el pasaje le indique que debe hacerlo. Por ejemplo, en cualquier lugar en que encuentre una visión o un sueño, puede esperar un lenguaje figurado. En Números 12, del verso 1 al 8, dice, en este pasaje vemos un trato especial con Moisés. El trato especial de Dios con Moisés. Pero a la vez encontramos una explicación de cómo en muchas ocasiones funcionan las visiones y sueños. Dice, cuando le dice a Miriam y Aarón, mira, cuando yo le hablo a los hijos de Israel, le voy a levantar profeta. Y ese profeta le voy a hablar a través de visión, le voy a hablar a través de sueño. Pero a mi siervo Moisés no, sino que le hablaré de cara a cara, le hablaré claramente, y dice el texto, no con figuras, dando a entender que el lenguaje de las visiones y de los sueños es un lenguaje figurado. Y vemos en el mismo Génesis los dos sueños de José, totalmente figurado. O sea, no era exactamente eso, sino que quería significar una cosa diferente, una cosa más profunda. Vemos el ejemplo del sueño de Faraón, que había unas vacas que salían del río Nilo, que se comían las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Yo me imagino a la gente de hoy en día interpretando sin la explicación que dio José y diciendo hay que tener cuidado que esas vacas van a salir pronto, se van a comer la gente. ¿Entiendes? Cuando realmente, ¿verdad? Eso no era exactamente de vaca de lo que estaba hablando, sino era un lenguaje ya simbólico, figurado. El ejemplo de la visión de Pedro, que él vio un lienzo, tuvo una visión, vio un lienzo que descendían todo tipo en el lienzo de todo tipo de animal terrestre, reptiles, y escuchó una voz que le dice mata y come. Entonces esa visión lo dejó desconcertado. Dice, pero ¿qué significará la visión? Entonces ahí estaban tocando a la puerta los enviados por Cornelio. Y la explicación era que los gentiles iban a ser parte también del pueblo de Dios, que ya no había que llamarle inmundo, porque después cuando él va donde Cornelio le dice, a mí me ha enseñado Dios que no llame común inmundo a ningún ser humano, sino que toda nación Dios sagrada, de la que él que le teme, y Dios tiene pueblo en todas las naciones. Así que bueno, hermano, no nos va a dar tiempo para más, le doy gracias, pero por lo menos es para darle algunos principios. Tenemos todavía más cosas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el trasfondo cultural. Por ejemplo, en la Biblia hay que distinguir entre lo que es doctrina y lo que es un principio exigido por el tiempo y lugar. La doctrina es aplicable a todos los tiempos y todos los lugares, pero el principio exigido para el tiempo y lugar era para la época en que se escribió y para el lugar al cual se le escribió. Una ocasión yo dije eso, ¿verdad? En MIPA fue que lo dije y alguien se escandalizó. No, la Biblia, como dice ahí, si lo dice así, es así. Y eso de, bueno, hermano, entonces, si no hay que establecer esa distinción, entonces yo creo que nosotros tendríamos que establecer la esclavitud. Porque la Biblia dice que los siervos tienen que obedecer a los amos. Pero claro, la Biblia no está estableciendo la esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud era parte de las estructuras sociales. Entonces, el cristianismo pasó a regular esas estructuras sociales para que fueran más llevaderas. ¿Ve? Pero no es que la Biblia. Pero curiosamente, cuando hubo la guerra civil en los Estados Unidos, los estados del sur que defendían la esclavitud usaban la Biblia. Decían, miren lo que dice aquí. Y ustedes quieren abolir la esclavitud, pero miren lo que dice la Biblia. Lo mismo pasa con el velo, donde Pablo defiende el velo
en 1 Corintios 11, del verso 2 al 16. Y lo que pasa es que toda mujer decente, no en la iglesia, sino en toda la sociedad griega, usaba velo. Entonces, las únicas que no usaban velo eran las prostitutas. Y el asunto de cortarse el cabello también. De cortarse el cabello. Porque era un castigo. Las esclavas le cortaban el cabello. Y también era un castigo por el adulterio. Y obviamente, pues Pablo toma una postura referente a eso. Claro, el principio está vigente, pero la práctica tenía que ver con costumbres de la época. ¿Y cuál era el principio? Que la mujer se sometiera al marido, que tenía que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Bueno, gracias, Abimael, Dios te bendiga. Y gracias a todos, ¿verdad? Por su audiencia.